Hola, soy Max Ascón y este es el Astrológico Semanal. En esta oportunidad vamos a hablar desde el día 20 al 26 de mayo y vamos a revisar las principales configuraciones que están ocurriendo en los cielos bajo la lupa de la astrología. Así que de inmediato te voy a contar lo que va a ocurrir esta semana. Tenemos el día 20 al Sol entrando en Géminis. El día 23 ocurriendo dos situaciones importantes. La primera es a Venus haciendo una conjunción con Júpiter en el signo de Tauro y también a Venus dejando Tauro y entrando en Géminis ese mismo día. Y 2 días después, el día 25, tenemos a Júpiter entrando en Géminis. Así que esa es esta semana a grandes rasgos y ahora vamos a ir día a día revisando lo que va a ocurrir. Muy bien, aquí está el diagrama de cómo nos recibe esta semana. Este es el día 20. Bueno, vamos a avanzarlo un día y ahí está. El día 20, el Sol entre dejando Tauro y entrando en Géminis. Ese va a ser el Sol durante esta semana, o el inicio de esta semana. Tenemos a la Luna en Libra y rápidamente también entrando en Escorpio. También tenemos a Saturno todavía en Piscis, a Marte en Aries, a Mercurio, a Venus y a Júpiter en Tauro. Y los demás planetas, que son los transaturninos, que no están en este diagrama, están en los mismos, casi las mismas posiciones en Acuario, en Piscis y en Tauro, cada uno de Plutón, Neptuno y también Urano respectivamente. Entonces vamos al día lunes, tenemos al Sol entrando en Géminis. Esta es una situación particular para el Sol porque no tiene ningún tipo de regencia ni tampoco una afinidad especial con este signo. Este signo es regido por Mercurio, en este signo no encontramos exaltación y en este signo por tipicidad el Sol no tiene ninguna vinculación, podríamos decir. Por lo tanto, en este signo el Sol está completamente ajeno o realmente peregrino. Eso quiere decir que está como un extranjero, una persona que está pasando por allí, que no tiene mucha afinidad, que no tiene mucha realmente conexión con este signo. Y en ese caso tenemos que buscar al regente de este signo para saber si el Sol está en una mejor o no posición acá. Y al menos mientras Mercurio esté en Tauro, para el Sol y para cualquier planeta que entre en Géminis, no necesariamente va a ser la mejor disposición porque está en aversión al regente de este signo. Eso quiere decir que el Sol no tiene tanta ayuda desde afuera, no tiene tampoco tantos recursos a la mano y debe simplemente hacer lo que él hace, que tiene que ver con sus significados, que es la conexión espiritual, la conexión divina, también tiene que ver con autoridades, el poder, el padre y figuras masculinas importantes. Están en cierta forma, no podríamos decir que a la deriva, pero sí quizás no con las mejores ayudas, al menos por un momento. El Sol entrando en este espacio se va a encontrar con un sextil con Marte que está en Aries y también con una cuadratura con Saturno. Y eso lo vamos a ver durante el mes de junio, perdón, donde vamos a encontrar directamente este espacio. Quizás no va a ser el tiempo más fácil para los planetas que van a entrar en Géminis en general, porque son varios, sobre todo Júpiter, que va a ser una cuadratura con Saturno durante bastante tiempo, es decir, mientras Júpiter esté en Géminis va a ser cuadratura con Saturno. Esto también va a pasar con el Sol, va a pasar con Venus, también va a pasar con Mercurio, pero en el caso de cuando ya esté Mercurio en Géminis, la situación va a ser distinta porque Mercurio es el regente del signo. Pero en sí, en general, hablando del Sol, esta es una situación totalmente neutra, vamos a decir neutra, tampoco tan positiva. Es decir, todos los significados del Sol están menos brillantes, menos, es como menos poderoso, estando un poco a la suerte de lo que podría Mercurio decir, pero Mercurio no logra ver esta casa. Entonces, en ese sentido, no es la mejor posición para el Sol, al menos por un momento. Este mismo día tenemos a la Luna entrando en Escorpio, es decir, unas poquitas horas después de que el Sol entra en Géminis. Ahí lo tienes, la Luna ahí está en Escorpio. La Luna sí que no está bien ubicada en Escorpio, podemos decirlo directamente, porque la Luna está en el signo opuesto a su propia exaltación. Tauro es el signo de exaltación de la Luna y al estar en el signo opuesto a este, se encuentra en su depresión o caída o en el lugar donde se encuentra menos hábil, está más debilitada y tiene menos recursos a la mano para poder actuar. Tiene que hacer las cosas según lo que dicta Marte. Si a la Luna le gusta unir, generar comunidad y generar nutrición, Marte generalmente quiere lo contrario, separación, dividir,
Por lo tanto, la luna tiene que actuar en base a esas formas. No es que la luna no pueda hacer lo que ella tiene que hacer, pero sí lo hace bajo las órdenes de Marte. Por lo tanto, esta no es una disposición tan favorable. Así que ahí tenemos el día lunes, el Sol entrando en Géminis y a la Luna entrando en Escorpio. Podría ser que con el Sol entrando en Géminis haya una disposición posiblemente más general a la conversación, a la comunicación y también a la interacción social, que son una de las cualidades más importantes de los signos de aire, que son comunicativos y además que les gusta interactuar socialmente. Y por Mercurio da esta suerte de interés intelectual, curiosidad, querer estudiar, querer aprender. Posiblemente ese sea un periodo, o al menos el periodo mientras el Sol esté en Géminis. Ahora, esto no va a ser solo por el Sol, sino porque varios planetas van a estar en este signo durante los próximos días, semanas, meses, hasta un año, que va a ser mientras Júpiter esté allí. El día 21 ya tenemos a la luna en Escorpio y lo que ocurre con la luna este día es que hace una oposición con Mercurio, que está allí en Tauro. La luna también está en oposición a Venus y Júpiter, pero directamente va a estar opuesta por grado el día siguiente con estos. Y al día siguiente también va a estar haciendo un trígono con Saturno. Pero pensando solamente en el día 21, esta oposición con Mercurio podría traer realmente conflictos que tienen que ver con la comunicación y con la comunidad. Como la comunidad donde perteneces tiene temas am, conflictivos, quizás donde se encuentran en un dilema y en una situación donde tienen que poner las cosas en equilibrio debido quizás a falta de comunicación, a comunicación indebida, a comunicación que no se entiende, a un dilema que sea importante en ese sentido, que no se pueda resolver, pero sí es un problema que podría generar más de algún roce, sobre todo porque es una oposición. La Luna y Mercurio son dos planetas que son relativamente armónicos, que hablan de comunicación, que hablan de interés espiritual, incluso desde el punto de vista ritual y también del punto de vista mental o racional. Por lo tanto, en general hablamos de temas de memoria, puede ser que a alguien se le olvide dar un mensaje y por eso necesite después tener que enfrentar cierta situación conflictiva. Por eso te digo, mensajes, comunicación, todo lo que tenga que ver con Mercurio y con lo que tenga que ver la Luna, pero en un posible conflicto. El día 22, que es el día siguiente, tenemos a la Luna haciendo un trígono con Saturno. Este trígono con Saturno podría en cierta forma ayudarle a la Luna a encontrar un poco de estabilidad, estando en un espacio que no es el más favorable para ella. Saturno, como está en un trígono con la Luna, no es capaz de herirla o de generarle tanta inhibición en sus formas. Podríamos hablar de una inhibición del ánimo, inhibición de las ganas de hacer cosas, también inhibición de la capacidad de ser optimista o de soñar, tener nuevas esperanzas o ideas. Esto no es así. Realmente Saturno en este caso podría dañarla menos y sí darle como este aspecto de ser más concreta, más directa en lo que ella tiene que hacer ahí en Escorpio. Quizás no sufriendo o no sobrepensando situaciones, sino que más bien pudiendo actuar directamente. Este día también la Luna tiene una oposición con Venus y con Júpiter, y Venus y Júpiter van a estar prontos a estar en una conjunción. Entonces, esta oposición realmente, a pesar de que es una oposición, no podríamos decir que termina de una mala manera, porque al tener a estos dos planetas en una conjunción tan importante, podría ser que eso aliviane un poco esta situación contraria. Es como que hay una conjunción de Venus y Júpiter, pero con un problemilla por el lado que es como necesario resolver, pero que termina siendo resuelto porque tanto Júpiter como Venus están en una muy buena disposición en este caso. El día 23 es el siguiente día y tenemos aquí a Venus y a Júpiter en una conjunción. Esta conjunción es sumamente favorable porque ella nos habla de la unión de los dos benéficos que tenemos en la astrología, tanto Venus como Júpiter. Am, Además, está en el signo de Venus, en Tauro, por lo tanto se le da mayor valor y fuerza tanto a Venus como a Júpiter. Además, los dos están saliendo de Tauro, por lo tanto están con esa intensidad mucho más fuerte o vistosa, evidente en ese sector de
Tauro. Y las significaciones de Venus y Júpiter son muy similares, por lo tanto, podríamos tener o obtener en este día, que es el día 23, un día bastante bueno, con muchas buenas noticias, o al menos noticias que pueden ser bastante enriquecedoras, que tienen que ver con temáticas de relaciones de pareja, con amor, con deseo, con sexualidad. También tienen que ver con adquisición de bienes, abundancia. Podría hablar incluso de temas religiosos como espiritualidad, devoción más importante, devoción más fuerte. Esto también podría hablar de rango, posibles momentos donde alguien es elevado por la situación que está viviendo, recibir premios, recibir alabanzas, recibir un ascenso laboral, todas estas situaciones que son favorables y que en general las personas buscamos cierto tipo de reconocimiento, estatus, todo eso podría ser que se dé respecto de este Venus y Júpiter. ¿Qué deberíamos esperar? Tener a Venus y Júpiter activados en primer lugar y en segundo lugar, verificar en qué punto de la carta están estos dos ubicados. Dependiendo de la casa, el lugar, eso podría modificar en qué punto de la vida vamos a ver o en qué área de la vida vamos a ver a estos dos actuando. Me gustaría leerles un poco a Valens lo que dice él cuando Venus y Júpiter están en conjunción, principalmente en una carta natal. No nos referimos tanto al tránsito como lo que estamos viendo acá, pero esto nos puede dar una idea de qué significan estos dos juntos. Él dice que son buenos, Venus y Júpiter en conjunto, están en armonía, son productores de rango, eso quiere decir que hay estatus, reputación buena, hay ganancias, esto es ganancias económicas, trayendo nuevas adquisiciones, o sea, quizás un día de comprar cosas, si estás esperando hacerlo, podría ser ese día. Regalos, eso podría ser regalos, premios, cosas que no esperas recibir, adornos, esto habla acerca de la vestimenta y también del espacio donde uno vive, regencias o señoríos, es decir, tener poder sobre otras personas. En el caso de esa época donde escribe Valens también se hablaba de la esclavitud, poseer esclavos y poseer personas. En este caso ya no hablamos de esa manera, pero sí podemos hablar de adquisiciones materiales principalmente. Engendrar hijos, esto es importantísimo, tener la capacidad de tener hijos y además tenerlos, procrear. Puede ser un día para procrear, quizás tengas la noticia o eso suceda, entonces eso también puede suceder. Y también la experiencia sexual como tal, porque ambos planetas hablan de una experiencia sexual placentera, armónica, que da disfrute, que da placer a todos los que estén participando en esa situación. Sumo sacerdocio, eso habla de conexión divina también, pero autoridad incluso religiosa. Preeminencia sobre las masas, personas que tienen una forma agradable, dulce, que se presentan ante el pueblo, la ciudadanía en general, que son vistos de una buena forma. Y personas que son dignas de ser honradas. Esas personas que uno ve y dice, esta persona se merece que le den un premio porque realmente es una buena persona o trabaja bien o hace un buen servicio a la comunidad. Esas personas podrían ser también honradas. Valens dice con guirnaldas, estatuas, imágenes, quizás equivalentes a eso en nuestra cultura o en el espacio donde nosotros vivimos. Pero si te fijas en general, Venus y Júpiter hablan de una posición o de un momento sumamente beneficioso, sumamente bueno. Por lo tanto, este jueves podríamos esperar esto. Ahora, esto es bastante cortito en cierta forma, porque rápidamente ese día Venus pasa de Júpiter, o sea, hace la conjunción y luego se va y entra a Géminis. Antes de que Venus entre en Géminis, la luna entra en Sagitario y tenemos la luna llena en Sagitario. Y ese mismo día. Esto es importante porque obtenemos o tenemos una luna llena. Voy a adelantar un poquito la hora acá. Tenemos una luna llena justamente en el momento que está ocurriendo esta conjunción. Eso también habla de una suerte de luna llena que tiene esta idea detrás también de lo que está ocurriendo con Venus y Júpiter. Venus rápidamente va a entrar en Géminis, entonces va a estar bastante inmiscuida en todo lo que va a suceder. Pero si hablamos netamente de la luna llena, la luna es regida por Júpiter, justamente el planeta que está en conjunción con Venus, pero están en una aversión, es decir, entre Venus y, o sea, Júpiter
y la luna no logran verse. Hay 6 signos de separación, eso habla de una aversión y no hay conexión real. Ahora, ¿qué sucede con la luna? La luna sí es capaz de ver a Saturno y también es capaz de ver a Marte, una cuadratura con Saturno y un trígono con Marte. Esto podría generar quizás cierta inhibición o cierta eh, eh, obstáculos y restricciones de parte de Saturno, y también podríamos hablar de cierta, lo contrario, a efervescencia, compulsión y deseo de actuar, de accionar y también de generar conflicto, división por parte de Marte. Por lo tanto, ahí tenemos en general lo que es esta luna. Tanto Mercurio, Júpiter y Venus, cuando la luna ocurre, no están mirando la luna, no logran verla, pero Júpiter es el regente de la Luna y al menos por regencia Júpiter está en un buen momento conjunto a Venus. Entonces como que casi como por detrás de lo que está ocurriendo durante los próximos días, esta Luna va a mostrar quizás un buen momento porque el regente está en un buen momento. Sin embargo, también podría mostrar ciertos obstáculos y restricciones debido a Saturno y quizás personas mayores y también a Marte, que son las personas, si pensamos en edad, son las personas de una edad mediana adulta, la clase obrera en cierta forma, las personas que trabajan fuertemente y en una conexión de trígono con la Luna, entonces está en una buena conexión, a pesar de ser un planeta que no indica necesariamente buenas situaciones, como está en una buena conexión y está en Aries, podría así significar algo ventajoso, como ganas de actuar, proactividad y tener ánimo físico en general. Entonces ahí tenemos lo que ocurre y unas horitas después tenemos a Venus entrando en Géminis. Pensando en Venus en Géminis, claramente Venus va a tener un cambio en su forma de demostrar sus significados. Primero porque Venus en Géminis no tiene la misma relación con el signo que tenía en Tauro. En Tauro estaba en su casa y ahora ya no, porque está en la casa de Mercurio. Ocurre algo interesante que Mercurio, y es que Mercurio está en Tauro, que es signo de Venus, y Venus está en Géminis, que es signo de Mercurio. Entonces están en cierta forma intercambiando casas. A esto le llamamos recepción mutua en astrología. Sin embargo, como están en signos que están adyacentes, o sea, están uno al lado del otro, esto significa que no se pueden ver, están en aversión nuevamente. Entonces, la recepción es muy buena porque los planetas se pueden ayudar y dar soporte mutuo, pero cuando están en aversión, esa situación no ocurre del todo, pero aún así tienen cierta simpatía, como que pueden ayudarse, pero no si, por ejemplo, eh, Mercurio estuviese en Libra, sería mucho más favorable, que es el otro signo de Venus, y se pueden mirar, pero desde Tauro, Venus no puede ver a Mercurio. Entonces, existe esa recepción, pero no del todo. Entonces Venus tiene que esperar, igual que el Sol, a que esté Mercurio entrando pronto en el signo. Y otra situación que ocurre con Venus es que ya no va a estar en su carruaje. Y esto lo digo porque el Sol está, bueno, Venus está muy cerca del Sol, por lo tanto el Sol está quemando a Venus bajo los rayos o bajo sus rayos. Venus está pronta a hacer un casimi también, a estar conjunta al Sol, pero esto todavía no va a ocurrir. Em, entonces Venus ahora sí está afectada por el Sol. Ella sí está siendo realmente quemada y cuando un planeta está quemado significa que sus significados están escondidos, oscurecidos, y el Sol genera un dominio excesivo sobre ellos. Por lo tanto, todo lo que ocurre con Venus está como tras bambalinas o no ocurriendo o ocurriendo muy levemente, muy sutil y muy débilmente. Eso quiere decir que pueden haber problemas con mujeres, problemas en relaciones y situaciones ocultas. Sería interesante igual esperar a cuando Venus esté en Casimi, porque ahí van a salir cosas a la luz y van a ser visibles y van a ser sumamente notorias. Por eso hablamos en general de Venus. Venus está bien en Tauro. En Géminis no va a estar tan cómoda, realmente. Entonces, pasamos de un momento en que Venus está casi gloriosa, conjunta a Júpiter, y al separarse de Júpiter y pasar a Géminis, ya no lo está tanto porque está demasiado cerca del Sol. Así que ese es el día 23.
pasamos al día 24, avanzamos un día más. Y el día 24 no está ocurriendo nada nuevo, no hay ninguna situación realmente especial durante este día, salvo que la luna hace una cuadratura con Saturno directamente acá. Tenemos a la luna en Sagitario y a Saturno en Piscis, hacen esta cuadratura en signos que son de Júpiter. Y la cuadratura con la Luna y Saturno podría indicar, como otras veces ya te dije, bajas de ánimo, inhibición de las cosas que se quieren sentir y decir, con situaciones que tienen que ver quizás con algún tipo de sufrimiento o dolor. Separación también podría indicar Saturno con la Luna en una cuadratura e incluso momentos donde hay cierta desapego con el entorno o algún tipo de desapego que tú vives que no es tan grato sentir. Pero eso hablamos generalmente de la luna en una cuadratura con Saturno. Al día siguiente tenemos a la luna dejando el signo de Sagitario, entrando en Capricornio, que es otro signo que a la luna quizás no la acomoda tanto, al igual que con Escorpio. Y directamente tenemos a Júpiter entrando en Géminis. Y quizás entramos en uno de los momentos que quizás no queríamos llegar pronto, porque al estar Júpiter en Géminis nos encontramos con un planeta que ya no está bien ubicado. Hay una diferencia grande entre los planetas bien ubicados, los planetas que tienen una ubicación media, que no tienen nada malo ni nada bueno, y los planetas que están ubicados en signos que no les gustan o que les incomodan y no generan afinidad para nada. En realidad están desafinados en ese espacio. Y eso pasa cuando Júpiter está en Géminis, al igual que cuando la Luna está en Capricornio, justamente este día. Así como cuando Marte está en Tauro, o Marte está en Libra, o Venus está en Aries, o Saturno en Leo, o el Sol eh, en Acuario, etc. Júpiter en Géminis no está cómodo porque está en el signo contrario a su propio domicilio. Júpiter tiene dos domicilios, uno es Sagitario y el otro es Piscis. Y al estar Júpiter en oposición a su propio signo genera cierta incomodidad. Esta incomodidad finalmente habla acerca de poca afinidad con el signo, pocos recursos para poder actuar y una debilidad importante en la forma de entregar sus significados. Entonces es como que el planeta no puede entregar su forma directamente, sino que al hacerlo bajo la manera, en este caso, de Mercurio, sufre o no está cómodo. Ahora, directamente vamos a hablar de Júpiter en Géminis en un episodio aparte que tengo preparado para ustedes, donde vamos a hablar de Júpiter entrando en Géminis, vamos a hacer una recapitulación acerca de Júpiter en Tauro y vamos a hablar de qué significa esto para cada uno de los ascendentes. Así que si quieres escuchar este episodio, escríbeme en los comentarios si quieres que sea así y también cuéntame en qué casa va a estar transitando Júpiter cuando entre a Géminis, que eso es lo importante. Ahora, vamos a tener a tres planetas ya en Géminis. Se detiene este momento donde había tanta efervescencia en el signo de Tauro. Seguimos con Mercurio en Tauro. Al menos tenemos esta relación de simpatía entre Mercurio y Venus, que aliviana quizás esta situación, pero aún así tenemos a Venus sumamente cerca del Sol, a Júpiter también sumamente cerca del Sol, ya terminando su ciclo solar, y además a Júpiter en el signo donde está completamente incómodo, que decimos que está en su antítesis, exilio o detrimento. Más de esto, recuerda, vamos a hablar en el video específico para Júpiter en Géminis. Y al siguiente día, que es el día domingo 26, tenemos a la luna en Capricornio haciendo un trígono con Mercurio. Eso quiere decir que hay un mejor comportamiento respecto de los significados de Mercurio y la luna que lo que pasó cuando la luna estaba en Escorpio. Puede ser capacidad de llegar a acuerdos, conversaciones importantes con personas mayores o con mujeres, con personas más jóvenes. Esto también podría implicar alguna oportunidad que tiene que ver con comunicación, con hablar en público, medios de comunicación, redes sociales, pero en general es una buena relación o una relación un poco más fluida entre la Luna y Mercurio. También la Luna hace un sextil con Saturno, por lo tanto la Luna es recibida en Capricornio, eso le da un poquito de mejor situación, no está en su peor situación realmente la Luna en este caso.
Y esto también hace que las inhibiciones se detengan un poco, porque Saturno no puede actuar tanto en contra de ellas, sino que más bien favorable. Esto puede dar cierta estructura, seriedad, responsabilidad, mucho compromiso. Y por último tenemos a la Luna haciendo una cuadratura con Marte. Y ahí va a terminar este fin de semana, la Luna generando este conflicto con Marte. Esto sí que no es tan favorable para la Luna. Podríamos decir que el día domingo va de algo bastante bueno a algo mediano a algo que no es favorable. Puede ser un roce, algún conflicto o algo que pueda verse en una interacción con otra persona, pero también se puede ver en el propio cuerpo como demasiada energía, demasiada efervescencia, en ocasiones pueden ser erupciones en la piel, algún tipo de corte o algo similar. Entonces ahí tenemos en general toda esta semana desde el lunes al domingo. Si tienes preguntas, si quieres saber más acerca de estos días, déjalo en los comentarios. Recuerda, si dejas preguntas en los próximos videos yo las puedo ir contestando, siempre y cuando estas preguntas tengan que ver con temas astrológicos. Si quieres saber algún detalle acerca de la astrología, acerca de los signos, los planetas, el uso de los planetas, etcétera, lo podemos contestar en esta sección del video. Así que deja tus preguntas en los comentarios y así las vamos contestando en los próximos videos. También te recuerdo que ya inició el curso intermedio de astrología. Aún puedes sumarte durante las primeras 2 o 3 semanas porque ya luego nos vamos de lleno en lo que va a ser el curso. Pero si aún quieres, estás con dudas y quieres resolverlas, me puedes hablar a mi Instagram o por mi correo, que es maxgascon@gmail.com, o en Instagram maxgasconastrólogo. Y también me puedes encontrar en mi página web maxgascon.com si quieres una sesión de carta natal o pronósticos anuales, hablando de revolución solar, profecciones anuales, etc. Así que espero que sea una buena semana y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao.